Buen día, maestra. Bueno, yo soy Luis Fernando Laviaga Chávez y le voy a explicar el tema de serie de Bessel. Primero vamos a empezar con la definición en la rama de matemáticas, que lo definió un matemático, Daniel Bernoulli, y más tarde lo generalizó Friedrich Bessel, que se le otorga este nombre por él, lo cual nos indica que son soluciones canónicas y de x de la ecuación diferencial de Bessel, la cual es esta que vemos aquí abajo, donde podemos ver que se expresa como x cuadrada por la derivada al cuadrado de y entre la derivada de x al cuadrado más x, que multiplica la derivada de y entre la derivada de x, más x cuadrada menos alfa al cuadrado por y, que es igual a 0. En esta ecuación nos indica que alfa es un número real o complejo. El caso más común es cuando alfa es un entero expresado como n, aunque la solución para alfa no es entero, es similar. El número alfa se denomina de la orden de las funciones de Bessel asociadas a dicha ecuación. Dado que la ecuación anterior es una ecuación diferencial de segundo orden, tiene dos soluciones linealmente independientes. Aunque alfa y alfa dan como resultado la misma función, es conveniente definir diferentes funciones de Bessel. Y podemos ver que se expresa la función de Bessel como una función cilíndrica y da a su vez una solución en coordenadas cilíndricas o en la ecuación de Laplace. Posteriormente tenemos las aplicaciones de la ecuación de Bessel. Aparece cuando se buscan soluciones de la ecuación de Laplace o la ecuación de Helmholtz por el método de separación de variables en coordenadas cilíndricas o esféricas. Y aquí podemos ver tres, las cuales son las funciones de Bessel, son especialmente importantes por las ecuaciones de Helmholtz o Laplace. Como se mencionó, se obtiene funciones de Bessel en orden entero alfa igual a n y de orden semientero alfa igual a n más un medio. Posteriormente vemos la función de Bessel ordinarias, las cuales nos indica de alfa son soluciones de la ecuación de Bessel. La solución de tal ecuación se expresa así, como lo vemos aquí, que es igual a y igual a que multiplica j subíndice alfa de x más b que multiplica y subíndice alfa de x, donde a y b son constantes que se determinan a partir de las condiciones iniciales. Por lo que se observa de la igualdad anterior, existen dos formas simples de expresar la solución general de la ecuación diferencial de Bessel, con parámetros alfa que están asociados a las funciones de Bessel ordinarias de primera y de segunda especie, que aquí las vamos a mencionar. La primera es la función de Bessel de primera especie, la cual está representada como j subíndice alfa. Las funciones de Bessel de primera especie y de orden alfa son las soluciones de las ecuaciones diferenciales de Bessel que son finitas en el origen x igual a 0. Y se representa de la siguiente manera, que es j subíndice alfa de x, que es igual a la sumatoria de kappa igual a 0 hacia infinito, que multiplica menos 1 elevado a la kappa dividido entre kappa factorial, que multiplica kappa más alfa por factorial. Todo esto a su vez multiplica x entre 2 elevado a la 2 kappa más alfa. El tipo de solución y la normalización de j subíndice alfa de x están definidos por sus propiedades abajo indicadas. Es posible definir la función de j subíndice alfa de x por su expansión en serie de Taylor en el torno que da a x igual a 0. Por lo que las dos soluciones dejan de ser linealmente independientes. En este caso,
La segunda solución linealmente independiente será una función de Bessel de segunda especie, que vendría siendo estas. Estas de segunda especie denotadas por y subíndice alfa son soluciones de la ecuación diferencial de Bessel. Estas funciones divergen en el origen, es decir, que x es igual a 0. Y se representa de la siguiente manera, que es y subíndice alfa de x, que es igual a j subíndice alfa de x por coseno de alfa por pi menos j subíndice menos alfa de x entre seno multiplicado por alfa y por pi. Estas funciones, las de y subíndice alfa de x, también se les llama a veces funciones de Newman o de Weber, y a veces se denotan por n subíndice alfa de x. Para números alfa no enteros se definen a partir de las funciones de primera especie j subíndice alfa de x mediante la siguiente fórmula, que es esta que ya vimos. Y bueno, para terminar, cuando alfa es un entero, no hay puntos de ramificación y las funciones de Bessel son funciones enteras de x. Por lo tanto, si fijamos x, entonces la función de Bessel son funciones enteras respecto a la variable de alfa. Muy bien, eso sería todo de mi parte. Espero haya quedado muy claro. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.